Nuestro invitado de hoy nació en Montevideo el 25 de junio de 1956. Es abogado, aunque afirma que le habría gustado estudiar filosofía de manera ordenada. Es escritor y columnista. Detesta los programas deportivos y afirma que Borges es el autor que más se acerca a la perfección. Su película favorita es El Padrino y en sus tiempos libres gusta de ver cine y series en su casa. Por más que la izquierda está en su cuna, desde hace tiempo es crítico con el Frente Amplio. Bienvenido a Dato y Relato, Oenir Sartú. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias y bueno, gracias por ese rastreo que hicieron de antes de datos. Agrego Cigarros como película que me gustó muchísimo. ¿Sí? Cigarros que no es Gracias por Fumar, ¿o es la misma? No. Porque esa es otra. Es una con Harvey Keitel y Harvey Keitel y este otro que, bueno, no me sale ahora. Es un actor, y es un libreto del escritor, Paul Auster, el escritor norteamericano. Me pareció una maravillosa película. El Padrino me gusta mucho, pero es otra cosa. Cambia. Creo que experimenta con un montón de cosas. Antes de la pregunta que Fernando te quiere hacer, que ella te dijo fuera del aire, estaría bueno que nos contaras por qué elegiste esta canción para recibirte. Bueno, por dos razones. Una es que a mí el flamenco me conmueve muchísimo, es un género que me gusta mucho, cada vez más lo escucho más, lo rastreo más, parece que tiene unas raíces. Es una síntesis de todo, porque ahí está Egipto, África, América, porque Cádiz era el puerto de ida y venida de las embarcaciones españolas que iban y venían a América, y de ahí traían y llevaban elementos culturales. La prueba está que en los palos del flamenco está la rumba, el tango, lo que se pida. Es decir, es obvio que ahí hay un mestizaje de culturas impresionante. El sonido árabe, las guitarras, los instrumentos, me conmueve mucho, me gusta mucho. Y la otra es que el tema del agua está como en el candelero, ¿no? Entonces una canción que se llama Como el agua me parecía muy alusiva. Del agua vamos a hablar porque has sido bastante, te has dedicado a hablar bastante del tema del agua, ¿no? Bastante, sí. No solo yo, creo que bueno, medio país hablando del agua. Está bien, pero una cosa es hablar como podemos hablar contando noticias o opinando, y otra cosa es como vos, que te has dedicado de hace tiempo a estudiar el tema del agua. Bueno. Pero yo no quiero porque si no Fernando se va a quedar, yo no lo quiero dejar a Fernando sin que haga esa pregunta. Yo tengo tres preguntas antes de empezar. Sí, por eso. La primera, ¿conoces a alguien más que se llame Oenir con H? No, en el Uruguay no, diría que en América no, pero en América tampoco. Pienso que no, pero me pasó una cosa curiosa. Cuando fui a abrir hace muchos años, creo que una casilla de correo, me rebotaron que puse venir y me dijo no, que ese nombre no estaba disponible. Y rastreé y en Noruega había gente que tenía ese nombre. O sea, es un nombre de origen nórdico. Eso te iba a preguntar. La segunda es ¿de qué origen es? Es de origen nórdico, de la mitología nórdica, y entonces evidentemente allí no les resulta un nombre tan extraño, y había quien lo tenía como ¿Tus antepasados son nórdicos? No, para nada. ¿Tus viejos eran fanáticos de la cultura nórdica o qué? ¿Cómo se les ocurrió? Ahí hay una mezcla de cosas. Me parece que el padre era Helios. Helios, que tampoco es un nombre común. No, ahí me parece que hay una tradición anticlerical que llevaba a que no quisieran, mi abuelo y mi padre no quisieran poner nombres del santoral. Lo curioso es que eligieron nombres de contenido religioso de otras culturas. Claro, pero la gente no se da cuenta. Porque venir es el nombre de un dios, claro, pero ellos también. Claro, pero la gente no sabe. Claro. Capaz que ni ellos tenían idea de que... Yo sé que sí tenían. Pero creo que el problema era fundamentalmente el conflicto era con la Iglesia Católica. Con la Iglesia Católica. ¿Y Sartú de qué origen es? Sartú es francés, de una ciudad que se llama Pau, a la que no fui nunca. ¿Y eso te iba a preguntar? No, lamentablemente no. Después, mi cuarto apellido es Martínez, gallego, de Ribadeo, donde nació mi abuela materna, y a donde sí fui y vi la casa donde nació mi abuela. No me digas. Sí. Si tenés que contar qué te pasó por el cuerpo en ese momento, difícil, ¿no? Es dificilísimo. Además, vos sabés que por la ubicación que tiene la casa, Ribadeo es una localidad donde el mar es una ría, al lado de una ría, y el mar crece. Y mi abuela me contaba que donde ella vivía enfrente llegaba al mar. Y yo le decía, pero ¿ustedes estaban frente al mar? No,
Estábamos del otro lado, decía, pero qué pasa, cuando y lo vi, o sea, no han podido edificar nada enfrente de donde ella, por eso está casi incambiado, es como ella me lo contaba. Qué increíble. Porque el mar llega hasta ahí, casi hasta el borde de la casa cuando crece. Entonces, ¿En qué lugar? Ribadeo. ¿Pero dónde? Lugo. En Galicia. Claro, deben ser las Rías Gallegas, las que ella te hablaba. Sí, exactamente. Mira. Y ella me describía el lugar y es exactamente, está igual, porque obviamente no pudieron edificar ahí porque el mar crece y invade todo. Claro. Eso le llaman las rías altas y las rías bajas en Galicia. Es un lugar hermoso, una calidad balnearia, con un puerto deportivo y no sé qué, pero esa zona no cambió. Y lo último, ¿por qué no te gustan los programas deportivos? No soy un gran deportista. No soy un gran deportista. Acá vimos tres que no somos. ¿Sí? que no somos. Bueno, deportistas no somos. Pero a vos te preocupa el... Sí, pero como periodista, ¿no? Como periodista. Me gustaba jugar al fútbol cuando tenía menos edad. Sí, yo pero fui patadura. Somos mortales comunes. Sí. Sí, en el Uruguay no tan comunes, ¿no? Porque el fanatismo con el fútbol es impresionante. Yo nunca fui un gran deportista, aunque algunas cosas he hecho y eso, pero en realidad he hecho todos los deportes, pero no es una cosa que a mí me provoque una emoción bárbara. Y bueno, tal vez por eso no me siento muy movido por el deporte, por el fútbol, y menos por la política deportiva. Sí, claro. Bueno, eso es más complicado. Eso a veces es aborrecedora. Ovenir, sos parte de un movimiento llamado Uruguay Soberano. Exactamente. Contanos a los que no tenemos mucha idea, ¿qué es ese movimiento Uruguay Soberano? Bueno, Uruguay Soberano es un movimiento ciudadano, que es una cosa bastante inusual, yo diría prácticamente... No conozco precedentes de este tipo. En el sentido de que es un grupo de gente que se convoca a partir de su condición de ciudadano uruguayo, de ciudadano y habitante del Uruguay, y no tiene ni una proyección partidaria, ni electoral, ni responde a un interés gremial, ni a un interés filosófico en particular, ni religioso, no tiene detrás ninguna estructura económica, ni ONG, de hecho no queremos recibir, no vamos a recibir y no queremos recibir ningún tipo de financiación porque eso condiciona. Y es uno de los problemas que han tenido en general los movimientos sociales, ¿no? La incidencia de financiación externa. ¿Y que se financia con el aporte de sus miembros? Sí, con el aporte de sus miembros, con lo que se aporta en una cuenta, con lo que cada uno paga, yo qué sé, si tengo que ir a tal lado, bueno, me pago el pasaje, voy a una charla ahí, y otros integrantes del movimiento hacen lo mismo, y el que puede paga unos volantes, y el que no, y en fin, y los locales se consiguen prestados para hacer las cosas. ¿Y cuál es el objetivo de ese movimiento? ¿Cómo nace? ¿Por qué nace? Nace, yo te diría que el detonante de esto fue la firma del contrato con UPM en 2017, en noviembre de 2017. Porque vimos que ese contrato significaba prácticamente la entrega de muy importantes recursos naturales y materiales y culturales del Uruguay. Fíjate que significaba la entrega, el uso prioritario de las aguas del Río Negro, el uso prioritario de una vía de ferrocarril que había que construir, que se está construyendo, más de 2.200 millones de dólares por lo menos, porque además ahora han surgido novedades de que el trazado no está bien, y hay zonas donde el terreno no resiste, hay que expropiar nuevas cosas y hay que, mil complicaciones. O sea que el costo es incalculable. Ahora, después, hay que comprarle la energía eléctrica que le sobre a UPM, son más o menos 1.500 millones de dólares que va a invertir Uruguay en comprarle energía eléctrica que no necesita. Se le permite incidir en los sistemas de enseñanza técnica de todos los departamentos en los que actúa. Se le da además una cosa que se llama estabilidad jurídica. Esto es garantía de que la legislación futura no la va a afectar. Es decir, que Uruguay se compromete a través de una firma de un contrato que se hizo en secreto, en aquel momento era el presidente era Tabaré Vázquez, y la empresa UPM, se le garantizó que la legislación futura no lo iba a afectar. De manera que Uruguay no podría cambiar ni su política tributaria, ni su política forestal, ni su política... Se le da el uso, no sé si lo dije ya, pero el uso preferencial del Río Negro y de la vía de ferrocarril.
eso tampoco se podría modificar, ni las políticas forestales, ni las políticas educativas en las áreas en que interviene UPM, porque se crean una serie de institutos técnicos que determinan políticas productivas del Uruguay, que son en coproducción entre la empresa UPM y el Estado uruguayo, con lo cual el peso que adquiere la empresa en la ideología de nuestros técnicos es brutal. Y expresamente además se dice en el contrato que se modifican los programas de enseñanza de acuerdo a las necesidades de la cadena de valor de UPM. O sea que es el condicionamiento, ya no solo del país y su economía, sino de la cabeza de nuestros chiquilines, porque en definitiva son chiquilines. ¿En la práctica cómo sería eso? ¿Modificar los planes de educación en función de la cadena de...? Y ya lo están haciendo. Es decir, ¿Sí? ya está, y no, para peor no lo están haciendo solo en los niveles de formación técnico profesional, o sea, en lo que era la UTU, de los departamentos. Lo están haciendo también en las escuelas primarias y en los liceos. Van personal de UPM, lleva a los niños, les dan fascículos en los que les presentan la forestación como la gran maravilla para el Uruguay. La novena maravilla del mundo. Exactamente. Los llevan a ver los montes de eucaliptus, presentándole eso como montes naturales, como forestación sana. Claro, después vienen las topadoras esas, arrancan los árboles, descuajan, los convierten en... Pero eso no lo ven los chiquilines, lo que ven es todo color de rosa. Todo color de rosa. Y eso yo estoy convencido que la idea es, y fue sobre todo en su momento, persuadir a los uruguayos de que la forestación era nuestro futuro, y nuestra única esperanza y nuestra solución. Los que autorizaron eso o venir estaban convencidos de que eso es así, ¿o hay algo turbio por detrás? No se sabe. Mira, yo no puedo decir con propiedad. Lo que sí sé es que, y esto se ha venido comprobando con contratos posteriores, ¿no? Es decir, que además cambia el gobierno y la política sigue siendo siempre la misma, no importa qué gobierno esté. Estos fueron decisiones que se tomaron a instancias de organismos internacionales de crédito. El Banco Mundial... ¿Eran condiciones? Sí, yo creo que eran condiciones. Ajá. El Banco Mundial empezó a... Hay estudios de Daniel Panario y Ofelia Gutiérrez sobre eso. El Banco Mundial desde la década de los 60, por lo menos, había definido que una área, una región que incluye Uruguay, parte de Argentina, parte de Brasil, parte de Chile, parte de Paraguay, eran aptas para la forestación, para la producción de celulosa. Y empezó a trabajar en ese sentido. En 1987, el primer gobierno de Sanguinetti, después de la dictadura, se aprueba la ley forestal, la que está vigente todavía. La que permitió Botnia. Exacto. La llegada de Botnia. Exacto. Por ejemplo. Exacto. A partir de ahí se empiezan a plantar eucaliptus, se empiezan a plantar pinos y eucaliptus, pero se predominó después el eucaliptus con subvenciones que daba el Estado en base a préstamos que daba el Banco Mundial. O sea, el Banco Mundial fue el que propició la forestación de toda la región, no solo del Uruguay. ¿Eso será que a cambio de llevarse algo? Porque... Bueno, yo tengo la impresión de que cuando uno se fija después cómo se va a financiar la vía, también se financia a través de CAFO, que es una dependencia de... Quiere decir que somos instrumentos. Yo creo que yo creo que el capital financiero es básicamente uno. Sí, porque después en el gobierno de la calle Herrera se redimensionó. O sea, miren todas las cosas que pasaron. En el mismo periodo de gobierno se vota la ley de forestación y con poca diferencia la ley de zonas francas. Al siguiente gobierno, la calle Herrera, se vota la ley de puertos y se amplía el área forestal. De la forestación. De prioridad forestal. Y así fuimos, gobierno a gobierno, profundizando. Con esas cuatro cosas había árboles, había zonas francas, se podían hacer puertos privados y la ley de promoción de inversiones que permitía hacer exoneraciones tributarias. O sea, se creó toda la infraestructura jurídica para que estos emprendimientos que piden puertos, zonas francas, ¿no?, se pudieran instalar. Y mientras crecían los árboles fueron llegando, hubo cosas hasta graciosas. Yo me acuerdo que cuando los árboles empezaron a estar grandes y se vio que había una cantidad de madera en el Uruguay, había gente que se preguntaba, ¿qué vamos a hacer con estos árboles? Hablaban de hacer muebles, carpintería fina y no sé cuánto. Y recién cuando apareció Botnia y Montes del Plata, dijimos, mirá para qué era. Mirá para qué era. Claro. Pero ahora, la pregunta es, ¿no? A ver,
cuando nos vendieron los sucesivos gobiernos, ¿no? Sanguinetti hasta el día de hoy se enorgullece de la ley forestal, la calle Herrera de las desmonopolizaciones y bueno, todo lo que decías vos, la ley de zona franca. Estuvo hace poquito acá Ignacio de Posadas y él decía que bueno, que uno de sus orgullos era justamente ese, como ministro de Economía, ¿no? Después vino el Frente Amplio y amplió también algunas cuestiones. Por cierto. Por eso. El proyecto UPM 2 es obra. Pero por eso digo, a lo que yo voy es una cuestión que es transversal a todas las ideologías políticas en el país. Exacto. Uno podría pensar, pero tarados no son. ¿Cuál es el sentido que tiene? Entonces, nos lo vendieron como un desarrollo del país, Siempre una cuestión de ingreso de divisas. Gracias a UPM, Uruguay tiene los niveles de exportación que tiene y la balanza comercial positiva que en algunos casos tiene. Así fue vendido el sistema, ¿no? La realidad es otra cosa, ¿no? Porque como tienen un régimen de exoneraciones tan amplio, esas exportaciones no dejan ganancia al Uruguay. O sea, Uruguay les da la vía de ferrocarril, el agua gratis, toda el agua del Río Negro que quieran, en el caso de UPM. Les compra la energía que les sobra, los exonera de impuestos, les da zona franca, les da un puerto. Por eso, y la pregunta es, ¿cuál es el viaducto? ¿Por qué se hizo eso entonces? Si es tan mal negocio. Bueno, yo creo que este es un fenómeno que se está dando en todo el mundo, ¿no? Que la forma en que está funcionando el sistema financiero, el capital transnacional, hace que los organismos internacionales actúen de acuerdo a planes que no son los de los países de origen. Presionan para que se hagan ciertas políticas. Y los gobiernos, y en esto la pandemia fue fundamental, porque la pandemia llevó a un gran endeudamiento de todos los países del mundo. Entonces, me da la impresión que después, esto es lo que pasa con todo endeudado. El endeudado tiene que hacer lo que le exige el acreedor, porque si no el otro lo aprieta. Entonces, los gobiernos están ahogados siempre, necesitan nuevos préstamos para seguir cubriendo el presupuesto, y entonces, bueno, está bien, yo te refinancio esto o te doy presto para aquello, pero está este proyecto que, esa es mi lectura de cómo decir, creo que estamos condicionados económicamente y los gobernantes hacen lo que sea para que, además son amenazados, los amenazan con bajarles la calificación. Si, por ejemplo, viene esta inversión, ¿no? Sí. Bueno, si no la haces, vas a perder grado inversor. Si perdés grado inversor, no te prestamos más plata, no te traemos más inversores, no hacemos más la calecita esa. Ahora, el resultado de la calecita es que estamos cada vez más endeudados y cada vez más pobres. Y ahora además sin agua, ¿no? Siendo que todos estos emprendimientos de los cuales estamos hablando, todos giran en torno al agua. Exacto. Es decir, el 80% giran en torno al agua. Exacto. Ahora con dos modalidades. Una es la producción de celulosa. Hay que tener claro que los eucaliptos son como una esponja puesta sobre el territorio. Absorben agua. Hay técnicos forestales que hablan, en definitiva tienen alguna relación con la industria forestal, que dicen que no, que acá, que allá. Yo me refiero a lo que me dicen los productores rurales, que muchos están apoyando Uruguay Soberano, y me dicen su historia personal. Me quedé sin agua, se me secó el tajamar, se me secó el arroyo, se me secó el pozo. Y no por la sequía, no, esto es de hace años, ¿no? Es, en cuanto los rodean, les instalan montes de eucaliptos muy cercanos, el agua desaparece, el árbol chupa el agua y desaparece. O sea, ese problema lo teníamos. Ahora se suma el hidrógeno verde, que también tiene como materia prima el agua. Planta que el presidente acaba de anunciar, ¿no? Sí, exacto. De Paysandú. Exacto. Hay una anunciada en Tambores, se llama Proyecto Tambor, está instalada en el departamento de Tacuarembó, ahí en la localidad de Tambores, que se plantea hacer directamente hidrógeno verde, que es un combustible para el cual parece que hay demanda en Alemania, usando agua del acuífero, porque necesitan además agua pura, es decir, es mucho más económico, parece hacerlo con agua de buena calidad que con agua contaminada o agua salada. Ahora nos enteramos que UPM también tiene permiso para perforar y para perforar ya lo sabíamos, pero no sabíamos para qué. Ahora sabemos que va a producir también hidrógeno verde en Pueblo Centenario, a través de SACEM y otras colaterales, pero en definitiva es para
teóricamente para el funcionamiento de los 17 camiones de UPM. Van a invertir 43 millones de dólares para generar 17 camiones. Es una cosa absolutamente no tiene mucho sentido. No tiene ningún sentido. Sí, cada camión cuesta un disparate de plata. 2 millones y medio de dólares cada camión. Es una locura. Por razones increíbles, el Estado uruguayo además le va a dar 10 millones de dólares para contribuir a ese proyecto. Y el uso irrestricto del agua del acuífero para generar hidrógeno. Ahora el presidente anuncia el proyecto, otro proyecto en Paysandú, también de un nivel de 4.000 millones de dólares. Sí. Y en paralelo a eso tenemos, que es otra cosa increíble, bueno, hay comentarios o versiones sobre otra instalación en Cerro Largo también para producir hidrógeno verde, y otra planta de celulosa supuestamente sobre la Laguna Merín. Son proyectos que están, ya lo había dicho Mujica hace años, después lo había dicho Rossi, el que fue ministro de Transporte, y ahora sigue el rumor de que habría una cuarta planta de celulosa. ¿Por qué todos los gobiernos lo aceptan? Bueno, mi teoría es esa. Porque, a ver, yo entiendo al gobierno actual que la UPM se lo firmó el gobierno del Frente. Sí. El gobierno del Frente, ¿por qué le firmó UPM 2? Teniendo los antecedentes de Bopicua, Stora Enso, Sí. Bosnia. Bueno, pero, porque además si es por lo del Banco Mundial, pero digámoslo, señores, no tenemos más remedio porque nos están poniendo la espada de Damocles en la nuca, que tenemos que firmar, ¿no? Ese es el sinceramiento que uno esperaría, ¿no? Es decir, que dijeran, bueno, esta situación es así. Somos pobres, un país pobre para firmar. Ahora, lo real es que no somos un país pobre, somos un país riquísimo. Yo diría que cada uno de nosotros debe ser dueño de algún milloncito de dólares. Si pensamos el valor, yo me estoy enterando. Esto es un juego, pero en realidad estamos parados sobre reservas de agua invalorables en un mundo que está necesitando agua. Pero eso es algo que nosotros acá lo hablamos cuando empezó el tema de la falta de agua. Dijimos, pero pará, toda la vida nos enseñaron en la escuela que estamos sobre el acuífero guaraní, que nunca nos íbamos a quedar sin agua dulce, que teníamos una de las reservas más grandes del mundo de agua dulce. Y la pregunta que nos hacíamos de ignorantes como humildes periodistas, decíamos, pará, ¿cómo puede ser que no tengamos agua y tengamos que hacer una planta para sacar agua salada cuando estamos plantados? Y entonces ahí te explican que bueno, que en realidad no se puede porque bla bla. ¿No? No sé, esa es la explicación. Se le preguntó al presidente de OCE, hace varios colegas, y te dicen, no, bueno, no tiene nada que ver, no se puede sacar de ahí, no sé qué, ¿no? Pero nadie se explica por qué no se puede. El otro día vi algo que ya había salido hace 7 años, hay un geólogo, Popelka, que eso afirma que hay una corriente de agua subterránea casi en paralelo con el Santa Lucía, que sería muy fácil sacar agua de ahí para aumentar el caudal de Santa Lucía, y eso está silenciado, es decir, nunca se le dio respuesta. El hombre está bastante enojado por eso. Manifestó en una entrevista que le hicieron en un programa periodístico que le quisieron hacer, dijo que él no iba a hacer unas declaraciones, que él ya había hablado y que lo habían ninguneado mucho con eso. Y después vi autoridades de OCE diciendo que sí y que iban a investigar, pero ahí quedó la cosa, es decir, que sí existe la corriente, pero no hay planes de usarla, o por lo menos no en lo que llevamos de tomar agua salada, nadie se le ocurrió decir, bueno, vamos a hacer una perforación acá. Yo resumiendo, tengo la impresión de que la idea es que el agua dulce no es para el consumo, no está destinada al consumo de los uruguayos. Hay intereses muy grandes en explotarla, que vienen a explotarla, y me parece que la idea es que nosotros, en lo posible, nos arreglemos con agua del Río de la Plata. Porque es muy sintomático que el proyecto Neptuno, que consiste en instalar una planta para sacar agua del Río de la Plata, ya estaba en curso antes de que el Santa Lucía colapsara. Quiere decir que la idea de que nos alimentáramos de nuestro suministro de agua del mar, de agua que no fuera directamente potable, ya estaba, aún antes de que el Santa Lucía le pasara lo que pasó. Entonces, bueno. Ahora, escuchándote y analizando lo que decíamos recién, que todo el sistema político, salvo alguna excepción, yo de los pocos que he escuchado fue, si se le puede decir parte del sistema político, a doctor Salle,
que viene hablando de esto hace tiempo, y en su momento a Cabildo Abierto, encabezado por Manini, que en su momento pateó contra el tema forestal, y del agua no lo he escuchado decir mucho, No. pero sí del tema forestal, ¿no? Sí, sobre eso han objetado, claro, los que han objetado en realidad son Salle, Peri, El Peri. Cabildo Abierto y algunos otros grupos muy chicos, básicamente del interior del país, que también hacen su planteo. Pero, digamos, los sectores dominantes de los partidos políticos, los que están de alguna manera Los en tres el grandes gobierno, partidos. los tres grandes partidos, o las dos grandes coaliciones Sí, que se han sí, alternado claro, en el sí, gobierno, exacto. con la relativa excepción de Cabildo Abierto, homologan esto, lo dan por bueno, decir, bueno, es lo que hay, tenemos que hacer. Yo estoy convencido, porque no hago acusaciones personales, no me consta, y no creo que sea determinante el tema. La gente habla de coimas y eso. Yo no tengo conocimiento de eso y no me parece determinante. Lo que sí me parece determinante es que llegan al gobierno y el planteo es muy claro. Bueno, mirá, debes tanto, necesitas préstamo para esto y para lo otro, bueno, hay este proyecto, hacelo, te aumentamos el grado de inversor. Que en después... realidad son las reglas de juego en el mundo, En el ¿no? mundo, es que yo digo... En mi casa y con mi primo es lo mismo. Vos, loco, yo te debo, ¿me debes tanto? Sí, bueno, no te podés cambiar el auto. Seguro, no Claro, me pagame a mí, no te claro, cambies el auto. seguro, no me embromes. Está claro. Claro, es así. Ese es el tema. Y yo creo Ahora, que acá ¿cómo está... se corta esa cadena? Bueno, yo te iba a Ese decir, tema, ¿no? contra eso, Bueno, hay que ver. Yo pienso que hay una cosa que... A ver, perdón. Yo escuché durante toda la vida que no pagar la deuda externa de este país. Y de los primeros actos de Vázquez, cuando asume la primera vez, fue ir a hablar con el Fondo Monetario Internacional. Sí. Entonces digo, porque después, llegada a la realidad, lo que queremos es una cosa y lo que hay que hacer es otra. Exactamente. Igualmente, a nivel de deuda, no es lo mismo una que otra, ¿no? Por ejemplo, el Fondo Monetario debe ser el peor acreedor del mundo, ¿no? Sí. Es terrible. Sí. Ahora, Salvaje. es salvaje. En marzo de este año vino una delegación del Fondo Monetario que pasó, como hubo que pedirles plata durante la pandemia, porque Astori había cancelado las deudas, había hecho innovaciones, había cancelado la deuda con el FMI. Le debíamos a otros acreedores, pero no al FMI. Ahora hubo nuevamente endeudamiento con el FMI. Y ya cayó una delegación que pasó revista a todos los temas. Viene a ver qué estamos haciendo. A todo. Los deberes. La emisión monetaria, las políticas tributarias, la reforma educativa, la reforma previsional. Revisó todo, ¿no? Y en general calificó bien, desde su óptica de acreedor, con una sola salvedad. Dijo que la política monetaria dependía demasiado de los gobiernos, porque el sistema financiero siempre toma el modelo de Estados Unidos, donde la Reserva Federal es la que marca el camino. Es la que define las políticas monetarias, y en realidad, si bien formalmente muchos de sus miembros los elige el gobierno, como tienen ciclos mucho más largos que el periodo de gobierno, la realidad es que el presidente que asume tiene una cantidad de miembros intocables. Sí, claro. Entonces, que además la mayoría son dueños de son banqueros. Banqueros privados americanos. Sí, o altos funcionarios del sistema claro. financiero. Sí, claro. Es decir, no solo vienen de ahí, sino que además son eternos, 14 años en el cargo. Entonces claro. pasan 3 presidentes que no lo pueden tocar. Claro. Esa es la realidad. Sí. Y ese es el modelo que... Y el presidente en ese tema no puede hacer nada. No puede hacer nada. Exacto. Y entonces el modelo que el Fondo Monetario quiere también para nuestro Banco Central es, para el nuestro y para los de todos los países, es que la política monetaria no dependa del gobierno de turno. Entonces, bueno, en eso fue el punto en que nos rezongaron. Sí, puede y debe mejorar. Nos pusieron. Sí. Pero bueno, es lo que pasa cuando uno está tan endeudado. Empieza a depender. Y vinieron claramente a exigir la reforma previsional, había que hacerla o hacerla, no había vuelta, porque la idea es, y hace años que lo vienen diciendo los organismos internacionales, que los viejos consumen mucho, que no se puede destinar tantos recursos a la gente vieja. Y ahí vienen que los proyectos de eutanasia, por ejemplo. Claro, el estímulo de la eutanasia, las políticas de aborto, son todas, son todas políticas que apuntan, incluso las políticas de género, ¿no? Son políticas que apuntan a reducir la población, a frenar el crecimiento poblacional. Claro. Nosotros hace unos meses... Y con los viejos tienen un ensañamiento muy particular porque los consideran comedores inútiles. Esa es la expresión que ha usado algún tecnócrata. Comedores inútiles. Comedores inútiles, sí. Claro, solo gastan. Gente que solo gastan y no produce. Hace unos meses estuvimos conversando a través porque está en España, con alguien que quizás, no sé si conoces, Cristina Martínez Jiménez. Sí, claro.
autora de Los Amos del Mundo al Acecho. Y la denunciante de Bilderberg. Exacto. Sí. Que increíblemente pasó, y no tan increíblemente, nosotros subimos todas las entrevistas a YouTube y al otro día nos la habían dado de baja, porque ella además en aquel momento, la excusa era que ella hablaba en contra de que la pandemia había sido toda una especie de invento, cosas así, y entonces como atentaba contra la salud, YouTube la dio de baja, ¿no? Yo te escuchaba hablar y muchas de las cosas que vos decís... Porque ella dijo, la dijo ella. Bueno, por eso, no sé quién quién importa. La dijo él. Exacto. Van de la mano, ¿no? Sí. Y ella está en España, no está acá. Es que yo creo que esto es una cosa que se está verificando en todo el mundo. La información que nos llega es muy sesgada, ¿no? Si tenemos un discurso oficial que machaca mucho. Pero es un hecho que el fenómeno del endeudamiento es global, todos los países le deben al sistema financiero, y el sistema financiero controla a las empresas. Acá hay una cosa que me parece, ella también lo menciona, y mucha gente lo menciona, que son los llamados empresas administradoras de fondos de inversión. Vanguard Group, BlackRock. En España es público y notorio que BlackRock es dueña del patrimonio inmobiliario prácticamente de España, porque se ha quedado con las carteras de los bancos y se ha apropiado de los inmuebles. A través de las hipotecas. A través de las hipotecas, exactamente. Y como controla los bancos, se queda con lo que le sirve, resolvió invertir en inmuebles en Europa y es propietaria de infinidad de inmuebles. Es decir, si uno mira todas las grandes empresas del mundo, todo su capital accionario siempre está controlado por alguno de estos grupos de inversión. Hace no mucho leí una muy interesante entrevista que le hicieron a Larry Fink, que es el CEO, o sea, el número 1 de BlackRock. Entonces, el tipo controla solo en Estados Unidos más de 1.600 grandes empresas. Solo en Estados Unidos, sin contar al resto del mundo. Cuando decís controla, ¿qué son? ¿Él es jefe de ellas? No, él es el director del fondo de inversión que posee capitales accionarios de todas esas empresas. Y explicó cómo como gerente ejerce el general poder. de todas ellas. Sí, ni siquiera tienen que tener el 50% de la mayoría de las acciones. Ellos compran una participación, pongamos un 15, un 20%, generalmente a través de varios fondos de inversión distintos, pero todos controlados por la misma administración. Entonces explicó, dice, nosotros cuando nos interesamos en una empresa, compramos parte de las acciones y presentamos un plan de negocios a la empresa. Si el directorio de la empresa lo acepta, todo bien y seguimos. Si no lo acepta, nosotros comunicamos que perdemos interés en la empresa. Y venden las acciones, se derrumba la empresa, y después les es muy difícil acceder al crédito financiero. Claro. Porque claro, yo controlo los bancos, el crédito financiero. Claro. O sea, la situación, lo que dijo literalmente... Un gato jugando con varios ratones. Con muchos ratones. Entonces, Claro. los tipos se meten en esta empresa y todo el directorio de esa empresa tiene que saber que tienen que marcar el paso que les indica este fondo de inversión. Tiene que entender de ese negocio. Claro. De repente tienen el 15 o el 20% de las acciones. Pero indirectamente... Claro, primero, 15 o 20% en una asamblea de accionistas que votan juntos es mucho peso. Pero si no logran poner el directorio que quieran, se van y entonces la empresa colapsa, ¿no? Claro. Entonces es un chantaje muy serio. Entonces él explicaba cómo una vez al año emite él personalmente una especie de recomendación para los gerentes de todas los miles de empresas que admiten, donde determina las grandes líneas. Y cuando explicaba cuáles eran las grandes líneas era muy interesante, porque eran cuestiones climáticas, cuestiones de género, no era estrictamente las comerciales que seguramente van por otra vía, y no son anuales, deben ser mucho más. Sí, claro. Sino que él marcaba como líneas políticas y grandes lineamientos que las empresas tenían que tener en su publicidad, en su uso de los recursos. No somos nada, No, claro. Entonces uno ve esos monstruos, Mira, un ejemplo que ilustra cómo está funcionando el mundo. La Organización Mundial de la Salud está negociando con todos los países, 190 y pico de países, negociando un acuerdo que le permita tener poder decisorio en casos de emergencias sanitarias. Como la reciente. Como la que hubo. Pero no solo en casos de emergencias sanitarias, sino también sobre aquellos fenómenos económicos o productivos que pueden incidir en la salud. Esto es, el manejo de los recursos naturales y de las cuestiones que afectan el cambio climático. Claro, el ambiente.
porque el ambiente afecta a la salud. Entonces, nos vamos a tener a la Organización Mundial de la Salud diciéndonos cómo manejar la ganadería, cómo manejar el acuífero, Claro. en función con argumentos sanitarios. Ese tratado que se está negociando en secreto, porque el gobierno uruguayo acaba de responder, de declarar secreto por 15 años todas las negociaciones relativas a ese tratado, determina que la OMS se quede con una parte muy importante de la soberanía de los países. Y ayer leo la noticia de que la Fundación Rockefeller invirtió $5 millones para financiar un grupo técnico que va a aportar informes a la OMS sobre la preparación para pandemias. Uno dice, $5 millones, lo que estamos hablando, no es nada pensado en términos comerciales, pero si se trata de financiar a un grupo de técnicos que va a hacer un informe favorable a lo que yo quiero, Sí, es mucha plata. Es mucha plata. Porque yo puedo pagarle muy buenos sueldos a muy destacados científicos que después me van a dar la razón. Ahora, van a decir que lo que yo quiero hacer es lo adecuado. Escuchándote, el tema soberanía Para mí es el tema crítico. Por eso quedó afuera. Ese es el gran problema. Pero hace tiempo. Bueno, ok, Igual, pero suena digo, bárbaro el tema pero te quiero soberanía, decir, los países ya no desde que son... los países empezaron a pedirle dinero al mundo para poder respirar, la soberanía está en jaque. Es decir, Bueno. está manejada por quién sabe quién, mayor o menor, mejor o peor, Sí, pero ya no es nuestra. No, nuestra o de cualquier país. El país más endeudado del mundo es Estados Unidos. Sin duda. Entonces, o Sin Japón. Y si Japón no tiene soberanía porque debe todo lo que tiene, ¿qué deja para el Uruguay? Sí. Hay un país que está en una situación un poco distinta. ¿Cuál? China. Y claro. Bueno, Sí, pero seguro. mirá ese juego y vos decís, Sí, claro. Sí. mirá, yo me O sea, acordaba. China está en la vereda enfrente. Porque se auto. No, yo maneja. tengo la impresión de que China es parte de este. ¿es parte de? Sí, es una impresión personal, Sí, puedo sí, sí, equivocarme. sí. Pero veo que su modelo político y de control de la población es muy, muy similar al que están propiciando con las nuevas tecnologías en Occidente. Veo que es el único país que creció durante la pandemia. Veo que la guerra de Ucrania está hundiendo a Europa, hundiendo no solo eso, pero otros factores están complicándole la vida mucho a Estados Unidos, todas las políticas monetarias, todo. Y Rusia está mal o bien involucrada en esa guerra. Es decir, todo eso tiene... ¿Quién es el único que está creciendo y comerciando con unos y con otros? China. ¿Tá? Yo veo una clara tendencia a que China se convierta en el nuevo gran agente político de los intereses económicos. Y si uno se fija de que desde los años 70 o antes hay inversiones occidentales muy importantes en China, estoy hablando de familias como Rothschild o Rockefeller, ¿no? Invirtiendo intensamente, y ahora el chiquitaje de esa élite económica como Soros, como Bill Gates, invirtiendo en laboratorios, en plantas nucleares, en investigación genética, en cuestiones de agricultura, en China. Y veo que China se agranda y no la toca ninguno de los... No la mató la pandemia, no la mató la guerra de Ucrania, nada la afecta. Bueno, da para pensar que es la nueva potencia y que el interés económico de una o de otra manera va a operar. Yo me acuerdo cómo terminó, uno se fija cómo terminó la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó? Las dos grandes economías del mundo, Inglaterra y Alemania, que la desafiaba, se mataron mutuamente. ¿Quién emergió? Estados Unidos, que apareció al final de la guerra para llevársela. En los siguientes 5 o 10 años, Estados Unidos se comió todos los mercados del mundo, desplazando a Inglaterra. Y tiendo a pensar que lo de Ucrania va a terminar con China haciendo un proceso similar, ¿no? Bueno, la Unión Soviética después de la guerra también creció, ¿no? La Unión Soviética también, sí. Pero digamos que en el mundo occidental el desplazamiento del eje europeo a Estados Unidos fue bastante, brusco, bastante claro. Y además Rusia tampoco quedó estaba en unas condiciones de pobreza muy grandes. Es decir, el poder económico se concentró en Estados Unidos. Los niveles de vida más altos, especulación financiera más... Y parecería, no sé, me da la impresión de que China hoy está rumbo a convertirse en la potencia más importante. Uruguay Soberano está juntando firmas. Sí.
¿Cuáles son los objetivos que se están planteando? Una reforma de la Constitución, en principio. Sí, nosotros lo que básicamente queremos es evitar estas contrataciones secretas. Porque lo que decía Fernando es cierto, es decir, la pérdida de la soberanía es un dato de la realidad que afecta a todos los países, donde su endeudamiento, la dependencia tecnológica, todo eso lleva a que los países estén condicionados. Ahora, habría que explorar hasta dónde es eso, porque, a ver, el agua es hoy nuestra principal riqueza, va a ser más valiosa que el petróleo a breve plazo. De hecho, además ahora la están usando para generar energía, no solo como insumo para la vida, sino que además como fuente de energía. Entonces, es como que nos convertimos en un país petrolero, ¿no? Con todos los problemas que tienen los países petroleros. Ahora, ¿vamos a permitir que el agua se vaya sin dejar nada? Claro, esa es la pregunta. No existe ningún margen de negociación para ¿Cómo decir, hacemos miren, para decirle a las empresas que no pueden usar más o le cobramos el agua? Perdón, en su por momento, ejemplo, en es su una momento, posibilidad, digo, pero algo tendrían que negociar para no puede ser que vengan y se lo lleven. ahora, en así. su momento se discutió el tema de la propiedad del agua, hubo un plebiscito y se mantiene dentro de la normativa de OCE. Es agua ¿no? pública, En su momento. es un recurso público administrado por el Estado, que solo puede ser que ya administrado hubo por un el plebiscito Estado. para eso y la mayoría votó que el agua tenía que estar en Sí. manos del Estado. Es verdad. Claro, pero cuando viene UPM2, No, por eso, no sí. es OCE la que... Bueno, pero se está incumpliendo. Bueno, a ver, se No, está yendo por el costado. Ejecutivo le pasó- sí, Claro, sí, se es va verdad por lo el costado, Es verdad ¿no? lo que tú decís. Yo creo que en el plebiscito de 2004 hubo un fenómeno muy particular. Ese plebiscito lo iniciaron organizaciones ambientales que tenían muy poco peso político. El plebiscito se gana porque el Frente Amplio se vuelca. Al final. Sí. ¿no? Se gana, se vuelca, lo apoya, y como venía en plan ganar las elecciones, fue como el batacazo final, es decir, la bandera para decir. Pero yo creo que no había una verdadera intención de respetar. De parte del Frente Amplio. De parte sí. Porque uno mira los contratos que hizo después, las políticas que hizo después con él, bueno, tienen nada que ver con lo que se había comprometido. Incluso, si uno mira la chiquita, la gestión del Santa Lucía, bueno, en buena medida fue hecha por 15 años de gobierno del Frente Amplio y ahora por 3 años de gobierno de la coalición. Ninguno hizo lo que había que hacer. El Frente Amplio dice que tenía estudiado y financiado el proyecto, pero no lo hizo. No. Y este gobierno tampoco lo hizo, y en vez de eso estaban negociando sacar agua del Río de la Plata para el suministro a través del proyecto Neptuno. Entonces uno tiene la clara impresión de que el agua potable está reservada para otros fines, que no es el consumo nuestro. Porque si no, ¿a quién se le ocurriría sacar en el Uruguay agua del Río de la Plata? Sí, a nadie. Es una locura. Ahora, ¿y estas firmas que están recolectando ustedes ahora, para qué? ¿Cuál es el objetivo? Nosotros queremos una reforma que establece varias cosas. La primera, son tres grandes cosas. Una es que los contratos que implican afectación de recursos del Uruguay durante largos, básicamente, los que nos someten a jurisdicción extranjera, lo que les dan estabilidad jurídica a las empresas, o sea, garantía de que la legislación no los va a afectar, y los que comprometen obligaciones del país por más allá del periodo de gobierno. Eso lo propone Cabildo también. Hay un proyecto de Cabildo en ese último, ¿no? Cabildo tiene un proyecto, sí, que implica una venia del Senado para los contratos que se extienden más allá del periodo de gobierno. Que es similar. Sí, en ese punto es similar. Solo que ellos lo plantean por vía de una ley, nosotros lo estamos planteando por vía de una reforma constitucional. Porque entendemos que no van a tener, en esta estructura, no van a tener las mayorías parlamentarias. No, y además la ley no la cambiás y ya está. O sea, por mayoría la cambiaste y punto. Y se la pueden sacar, claro. se la pueden revocar y derogar. Entonces, ese es un aspecto. Decir, bueno, los contratos que tienen esta importancia para el Uruguay no se pueden negociar en secreto. Tienen que presentarlos al Parlamento y obtener una mayoría especial. O sea que todo el sistema político convalide. Porque acá están haciendo un juego muy cómodo, que es: yo firmo cualquier cosa y vos, que sos la oposición, me insultás, me gritás, no sé qué. Cuando cambia la pelota, vos firmás cualquier cosa, yo grito, Entonces la próxima elección la gano yo acusándote a vos y la próxima la ganás vos acusándome a mí. Pero en definitiva vamos siempre para... Después que llegue al gobierno, nada, eso ya lo hizo aquel, yo no lo puedo tocar, lo cumplo también. En definitiva vamos siempre en el mismo rumbo, con uno que despotrica y otro que firma.
Bueno, que se comprometan y tengan que poner una mayoría especial. Entonces ahí se acabó el yo grito o sea, podrá hacer lo que tenga los votos como para hacerlo. O sea, uno espera que sean negocios que sean buenos para el país y no regalos. ¿Y la tercera pata? ¿Me dijiste que eran 3? La otra pata es, por un lado, son esos contratos tienen que tener toda aprobación parlamentaria. Ese es el primer punto. El segundo punto es que los contratos, si esos contratos son aprobados por el Parlamento y la población los considerara desfavorables, puede promover un referéndum contra ellos. Ajá. Porque actualmente, como no hay ley que los apruebe, no podemos ni siquiera plantear un referéndum, ni una acción de inconstitucionalidad, ni interviene el Tribunal de Cuentas, ni interviene nadie. Porque son contratos. Porque son contratos directos entre el Ejecutivo y la empresa. Bueno, eso así no puede ser, porque están obligando a todo el país. Y lo que proponemos es un referéndum que se pueda hacer con 10% de las firmas. Hoy se pide el 25%, bajaríamos ese número de firmas necesarias al 10%, que es lo mismo que se exige para reformar la Constitución. O sea que haríamos tanto el referéndum como la reforma constitucional, se pueden promover con un 10% de las firmas del padrón electoral. ¿Esas firmas tienen que llegar a cuántas? Actualmente son unas 270.000, nosotros estamos buscando 300.000 firmas. Ajá. Para tener un margen de seguridad. Y ahí se va, la idea es proponer un plebiscito. Ahí se va a un plebiscito para aprobar esa reforma. Si logramos las 300.000 firmas. Y hay un tercer efecto del plebiscito, que es la declaración de nulidad de los contratos que se firmaron desde noviembre de 2017 sin aprobación parlamentaria y que afectan la soberanía del país. Pero ahí el Estado se come un juicio de parte de Botnia y compañía de UPM, tamaño baño. ¿Vos sabés que es la primera reacción que todo el mundo dice? Sin embargo, hay varias cosas. Una, que son empresas que piensan comercialmente. Ajá. Es decir, les sirve perder la chaucha del agua así nomás, están en condiciones de irse y decir, bueno, o están atados al uso del recurso, les interesa el uso del recurso y pueden ser capaces de renegociar. Yo sospecho que como va el mundo, quizá estén dispuestas a renegociar. Esa es una cosa. La otra es que tampoco esto no implica echarlos a patadas, simplemente que las condiciones pactadas no pueden quedar así. ¿Qué significa eso? Que el Parlamento va a tener que revisar esos contratos. Si realmente nos convencen de que no hay alternativa, o se convencen de que no hay alternativa, bueno, los aprobarán de nuevo y seguiremos. Lo que estamos dando es la chance de que el sistema político y la población pueda reconsiderar esos contratos, ya sea renegociándolos, ya sea dejándolos sin efecto, o incluso si consideran que es lo saludable, aprobándolas tal como están. Uh-huh. Digo, si realmente el riesgo fuera tan terrible como se dice, bueno, o sea, esto no determina algo fatal. Simplemente es, si quieren que este contrato siga adelante, preséntenlo al Parlamento, logren las mayorías necesarias y está. Cosa que no han hecho. Tenemos que ir redondeando porque se nos termina el tiempo, ¿no? Pero te pregunto, ¿cómo vienen con esa recolección? Bueno, muy bien. Creo que esta crisis del agua ha generado un enorme impulso para firmar, porque mucha gente se da cuenta de que algo que veníamos diciendo desde hace años, que es que estas políticas de forestación y de uso del agua iban a terminar, y de descuido del agua, ¿no? Porque esto no todo es culpa de las empresas extranjeras, ¿no? Hay mala gestión también de los productos químicos que se utilizan para la agricultura, hay muchas cosas. Y mal uso también. Y mal uso del agua, hay muchas cosas. La gente que estaba manifestando el otro día en Sauce ayer por el tema del agua, ¿tiene que ver con este movimiento o no? No, nosotros en general no hacemos manifestaciones públicas en lugares donde haya actos partidarios o de gobierno. ¿Sí? Cuando hacemos cosas, ahora por ejemplo el 24 vamos a hacer en Marindia una asamblea pública organizada por la gente de Uruguay Soberano que es de la zona, pero no vamos sobre un acto porque oficial. Se hablaba del agua alrededor del presidente. Sin duda, hay gente que se moviliza de esa manera pero no integran o no, por lo menos no son integrantes de Uruguay Soberano. No es la línea que hemos llevado en general, algo que tampoco determino yo, pero en general hay distintas organizaciones que trabajan en este tema del agua, algunas son ambientalistas, otras son sindicales, por ejemplo, y son distintas estrategias.
Nosotros somos un movimiento ciudadano, estamos trabajando, no hablamos ni desde el punto de vista ambiental, ni desde el punto de vista partidario, ni desde el punto de vista sindical. Estamos pensando como uruguayos, en lo que nos interesa como uruguayos. ¿Y qué expectativa tenés? ¿Qué expectativa? ¿Crees que se llega? Okay. Yo creo que ahora tengo la impresión de que a las 300.000 firmas vamos a llegar y que se va a hacer el plebiscito, cuyo resultado no lo conozco. Hay que tener claro que cuando nosotros empezamos con esto nos decían que era una locura absoluta. Nosotros más de una vez contestamos, miren, los hechos nos van a dar la razón. Después, esta política de entregar recursos, de priorizar cualquier clase de inversión va a traer problemas. Y bueno, no solo mucha gente lo ha dicho, insisto, lo venía advirtiendo desde hace años Daniel Panario, lo había advertido Enrique Viana, el ex fiscal. Hay un video que anda circulando donde dijo, allá en 2014, dijo, acá va a haber una crisis hídrica. Y el periodista en el momento lo tomó medio como, casi con una semisonrisa, que era natural, y él volvió a machacar, dijo, no, esto... Bueno, lo dijo Fernández Huidobro hace... y Fernández Huidobro... Muchísimos años, ¿no? Bueno, tampoco yo le dieron tengo pelota. muy claro... Siendo ministro, creo que exactamente, fue. Era ministro de Defensa en aquel momento. Y antes ya lo empezó a decir. Él decía siempre, y eso me lo acuerdo muy clarito, decía, las guerras futuras van a ser por el agua. ¿Está? Es decir, me acuerdo una vez que un amigo mío le planteó que, vos, ministro de Defensa, ¿para qué? No sé cuánto. Dice, no, es que precisamos, todos los países necesitan tener su fuerza armada, dice, porque acá va a haber grandes conflictos políticos por el tema del agua. Es decir, todos los países van a tener que contribuir a la defensa. Ese era el argumento que él daba. Pero creo que lo que acertó, como bien decís, es en el valor que el agua iba a adquirir. Nosotros de esto recién nos estamos desayunando, sí, claro. porque nos criamos con que el agua es una cosa que anda ahí, yo que sé, abrís la canilla y te sale. Llévate unos bidones si te llevas unos bidones y vas a que lavamos los pisos de la casa con agua potable. Los autos con agua potable. Nos bañamos en cualquier arroyo, costa, mar, el agua es disponible, antes podías pescar, podías hacerte un asado, calentar agua. Nos cuando veíamos a los morochitos del África cargando baldes de agua kilómetros sucia, de agua sucia y contaminada para poder... Sí, exacto, nos parecía impensable. No, sí. Y ahora nos damos cuenta que el agua es un recurso que hay que cuidar y mucho, porque evitar y porque es muy valioso además, ¿no? Sí. Esto que vos planteabas es una pregunta que a mí para mí es la clave. Todas las noches me pienso antes de dormirme, es cuáles son los márgenes de autonomía, los márgenes de negociación que Uruguay tiene en este mundo tan complicado. Yo tengo la impresión de que no se está explorando hasta dónde podés llegar. Claro, no se tira de la piola. No se tira de la piola hasta llegar. Por miedo a que se rompa. Exacto. Es como, entonces, cuando vos entregás 100% gratis y ponés plata arriba para que se lo lleven, claro. Bueno, obviamente no estás haciendo tu mejor esfuerzo. Le estamos haciendo el ferrocarril. Le damos $10 millones para que saquen agua del acuífero. Sí. Bueno. Y ahí tiene razón la gente de Cabildo Abierto cuando dice ¿por qué no le damos a las empresas uruguayas medianas y pequeñas esas prebendas que capaz que a lo mejor andan... Yo no te puedo decir la cantidad de productores rurales que me han dicho, pues a mí esta campaña me ha permitido felizmente conocer a mucha gente con la que yo no tenía tanto contacto y entender otras realidades. Y me han dicho, pero si a mí me dan las condiciones de UPM, yo me hago rico. Claro. Soy Gardel. Me exoneras de impuestos, me das un puerto, me haces una ruta que va del puerto a mi casa. Seguro, me llevas la producción. Me llevas la producción, me comprás la basura que me sobra. Claro, la masa de cosas que produce energía, se la compro. Bueno, así cualquiera se hace rico. Eso es lo que uno tiene la sensación de que... Lo que yo no logro entender, sí lo logro entender, o lo sospecho, igual que vos, pero no entiendo por qué no me lo dicen, es porque se hace. Eso, yo tengo la sospecha de que no se agotan los recursos posibles o el tironeo que en toda negociación tiene que haber, porque no se dice, cuando no te dicen la verdad es porque no están haciendo todo lo posible. Entonces, digo, esto es así, es más, aunque nos sea un clavo remachado, esto nos trae progreso. A ver, yo recuerdo cuando cuando el Frente Amplio era oposición, que uno de los eslóganes era papeleras no a las papeleras. Por supuesto. Capaz que si alguien busca por ahí encuentra algún muro pintado todavía de no a las papeleras. Por supuesto. Y después... Y vos sabés, Fernando, que yo creo que esto es una actitud, esto que vos te planteas, lo que yo me pregunto todos los días, es una cosa que empieza a pesar en la cabeza de los uruguayos. Sí. Digo, ¿estamos yendo bien? ¿Estamos haciendo todo lo posible para andar bien? ¿Esta situación es razonable?
que un país rico en agua esté pasando necesidades, y ni siquiera nos va bien económicamente, pues si me dijera, mirá, ¿sabes qué? La vendemos y importamos agua embotellada y tenemos unos de Monte edificios Carlo, pero no, ni eso. Si gastamos, capaz que si gastamos la misma plata que estamos gastando en el ferrocarril central, en un gran ducto, tenemos acá agua del acuífero Guaraní en Montevideo. Por ejemplo. Y no quiero ni pensar la cantidad de actividades que se podrían hacer, es decir, a medida que el agua aumenta cada vez más su valor y su importancia, la cantidad de actividades productivas que se podrían hacer, desde producción de alimentos. Ahora, claro, si lo que vamos a producir es papel higiénico y un combustible para que quemen los alemanes, bueno, no, pero nosotros tenemos todas las condiciones para producir comida, para producir agua, muchas cosas que en el mundo son vitales, y se están tomando decisiones que no las tomamos nosotros, que las están tomando los organismos de crédito y el gobernante de turno. Y bueno, si el gobernante de turno seguramente con una metralleta en la claro, pero en la nuca, ¿no? Pero es que claro, hay una cosa, si vos asumís, lo que vos decís es medular, si vos asumís diciéndole a todo el mundo que vas a generar villas y castillos y que todo va a ser una maravilla, y después cuando llegaste dices, mirá que el presupuesto de este año no lo cubrís y no te doy un crédito para tal cosa, vas a precisar plata para esto. ¿Cómo salís a decirle a la gente, mirá, no tengo más remedio que vender la joya de la abuela porque si no, no me dan plata para pagarle los sueldos, las jubilaciones o los sueldos? Como decía Valle, vender el oro, ¿no? Bueno, Valle un poco planteaba eso, ¿no? Decir, bueno, a veces hay que... pero bueno, la sensación es que sería muy necesario un sinceramiento. Decir, bueno, ¿hasta dónde llega la cosa? ¿Cuál es nuestra dependencia? ¿Qué es lo que realmente precisamos y qué es lo que podríamos renegociar? Yo estoy deseando que algún gobernante haga eso, una operación verdad. Mirá, ¿algún país se sinceró? ¿Tenés idea de algún Yo no conozco ejemplos distintos, ¿no? Desde países que han tenido accidentes graves o episodios políticos. Digo, yo tengo muy claro que Gaddafi, que gobernó 42 años, marchó el día que propuso crear un banco africano y una moneda africana. ¿Está? Es decir, ¿por qué? Porque implicaba romper el predominio del dólar en el... O sea, no marchó cuando pisoteaba los derechos humanos. ¡No! Cuando hacía atentados contra Europa y Estados Unidos, no pasaba nada. Se lo bancaban. Claro, se lo bancaban. Lo que no le bancaron fue que pretendiera crear una moneda distinta del dólar para la negociación de petróleo. Entonces, aparentemente hay límites que generan riesgos, pero hay cosas que se pueden hacer que de repente no se están haciendo, ¿no? Es decir, cuando vos... con Carlitos Ramos es una gran película, un gran documental con este tema. Es un tema apasionante. Ajá. Y Carlos es muy bueno haciendo esas cosas, así que no descartemos que salga. Tiene un, ¿cómo le podíamos llamar? Un colaborador, un asesor. ¿Qué es Carlitos? No, Carlitos es una de las tantas personas que adhieren a la reforma Uruguay Soberano, igual que yo, igual que todo. Básicamente el movimiento Uruguay Soberano es gente que está preocupada por el tema de la soberanía, de los recursos naturales y que apuesta a esta acción. Que trabaja mucho el audiovisual. Y él trabaja mucho en la cosa audiovisual, mucho en la cuestión de medios. Estaría bueno un documental con este tema que la gente... Además es una persona muy capaz y con gran don de gentes, otra virtud que tiene. Bueno, sí, hasta acá llegamos, ¿no? Daría para hablar, largometraje. Daría para mucho más, sin duda, ¿no? Entonces que estamos al aire nosotros el 27 de febrero. Ah, sí. Estamos febrero, marzo, abril, mayo, 4 meses vamos a hacer el 27. Sí. Es la primera vez que una nota nos lleva más de 1 hora. Sí, de corrido. ¿Cuál, Mirá, yo les agradezco. Podríamos seguir un rato más. Les agradezco por la profundidad en que pudimos hablar de esto, es decir, que uno puede sincerarse y exponer, porque a veces la cosa es muy cortita, y los aportes de ustedes que tienen una mirada seria sobre el asunto. A veces uno no encuentra explicaciones que de repente te destraba algo en la neurona y decís, claro, debe ser eso. Debe ser. Es como decir, te marcan la cancha. Si empezás a tirar de la piola en algún lado, capaz que se rompe. Gracias por venir, Al contrario, gracias a ustedes. ¿Hacemos cuánto? ¿2 pausas seguidas? Sí, no, una pausa corta. Y varios temas musicales. Dale.